por segundo. Por segundo. Luego vamos. Pero, y se han hecho estudios que según dicen que viene, que se atrasa, que acelera. Se han hecho esos estudios. Pero no hay nada definido. Hace como 2, 3 años decían que ya venía por Saturno. Saqué yo la cuenta, cuánta distancia hay de Saturno acá. Y luego 90 kilómetros por segundo, esto debe llegar en agosto, dije. Ajá. Y nada, pasó agosto, pasó el otro año llegó el COVID y nomás no llegó Hercólogos. Por eso es que digo que Hercólogos es el único dogma que maneja la enseñanza gnóstica. Todo lo demás es comprobable, evidenciable, lo hemos comprobado. El único dogma, en el sentido de que lo tienes que creer, porque no se ha comprobado ni demostrado, es Hercólogos. Que ya hay fotos de sol, es el sol con un círculo por acá. No creo que sea Hercólogos. Debe ser alguna nave nodriza, gigantesca, de cientos de kilómetros, de cientos de miles de kilómetros. Porque la que se ha descubierto una especie de cigarro detrás de la luna que se ha colocado, amplificamos la imagen, la fotografía y sacamos los píxeles de la luna. ¿Cuántos píxeles tiene la luna? Ok, ¿y cuánto mide el diámetro? Entonces cada píxel mide tanto. Entonces sacamos la dimensión de esa nave que se metió detrás de la luna y mide 9,000 y tantos kilómetros. O sea, la distancia de México a la punta de Chile, Sudamérica, antes de la Antártida. O sea, son 9,000 y tantos kilómetros, que ahí está la nave, no lo pueden negar, se tomó la foto. Entonces, esas fotos del sol y el puntito redondo que es Hercólogos, para mí que es una nave nodriza gigantesca. O sea, los extraterrestres están preparando todo para alojar gente, para desalojar gente y luego venir a acomodarla. Algunos van a ser llevados a reservas que ellos tienen en otros planetas. Sí, como le dijeron a esta persona, esta misionera que murió, que le dijeron: te vamos a llevar a nuestra reservación en nuestro planeta y llegado el momento te vamos a traer a la Isla Blanca. Y sí lo van a hacer, porque antes de morir ella me platicó una experiencia que en astral la llevaron a la Isla Blanca. En la quinta dimensión ya está, ya hay gente, ya hay templos. Aún no coagula físicamente, pero ya está en la quinta dimensión, porque todo cristaliza primero en el causal, mental, astral. Ya está en el astral, ya falta poco para que cristalice en el físico y etérico, que va a ser simultáneo, casi simultáneo. Primero se va a empezar a formar etéricamente y después va a cristalizar físicamente, pero es casi simultánea la cristalización etérica y física. Pues hay que prepararnos, hay muchas cosas que tenemos que ver, pero como no es el tema, vamos a seguirle. Entonces aquí está una orientación que sigue precisamente hacia la constelación de Leo, lo que demuestra que la civilización egipcia fue construida después del hundimiento de la Atlántida. Y aquí hay imágenes de construcciones submarinas, ciudades submarinas. Esto creo que es aquí en el fondo de Cuba. De Cuba, sí. En el fondo marino de Cuba creo que es. Y es que dice el maestro Samael que él dirigía caravanas desde desde la Atlántida, y atravesaban un valle muy hermoso, dice, que había en lo que es el Golfo de México, y llegaban aquí a Teotihuacán, dice. Eran infinidad de templos, miles de templos diseminados por todos lados. No sé, algo tiene esta tierra que es la cuna de la gnosis. Y pues dice que de regreso le gustaba pasar en un valle muy hermoso una temporada, que está en lo que hoy es el Golfo de México. Ahora, el secreto de las pirámides es que manejaban también aparte de que tenían aparatos atlantes que cabían en la palma de la mano y que podían levantar rocas de toneladas con ese aparato. Dice el maestro que hay ciertas cavernas en el Tíbet donde aún existen esos aparatos, y que también hay ciertos aparatos en que pueden transferir el conocimiento de un cerebro a otro. ¿Se imaginan eso? Transferir el conocimiento de un cerebro a otro. ¿Cómo el conocimiento de un ingeniero civil se le va a pasar a un médico? ¿Cómo el conocimiento de un médico
se le va a pasar todo lo que aprendió en la universidad a un ingeniero, con un simple aparato que manejaban los atlantes. Por eso es que manejaban una sabiduría extensísima. Ahora, ¿en qué se basa eso? Y aquí es donde podemos hablar de física cuántica. ¿Por qué? Porque la física cuántica son cuantos, o sea, paquetes de energía. Eso es lo que significa cuántica, cuantos, paquetes de energía. Y esos paquetes de energía son paquetes de vibración que nos podríamos acercar a paquetes de sonido. Hay diferentes formas de adquirir y comprender un conocimiento. Una forma es aprenderlo a través de conceptos. Formas simplemente mentales, de que devienen de opiniones mentales, de estados mentales. Otra forma de adquirir un conocimiento es en el sentido de niveles cuánticos, como dice el maestro, todas las cosas se pueden explicar de 7 formas. Desde el plano físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7 formas en que se puede explicar cualquier cosa. Depende de cómo se vislumbre. Lógicamente esos aparatos no trabajan en el físico, donde solamente son conceptos, formas mentales vagas, tontas, sino que esos aparatos trabajan en el mundo mental. Manejan niveles cuánticos de energía que se corresponden en el mundo mental. O sea, le llegan a dar materialidad, vamos a decir algo de esa forma, o le llegan a ser tangibles esos conocimientos que aquí los tenemos como simples conceptos. Allá los hacen tangibles, y es como si esos aparatos o esos paquetes de energía los transfirieran a otro cerebro. Es tecnología ya no quinta dimensional, sino sexta dimensional. Tecnología sexta dimensional que no se basa como en las computadoras, que son cuestiones de binarias, electrónicas, de códigos binarios. En esto se basa la computadora. Pero ya están saliendo las computadoras cuánticas, que ya se salen de los códigos binarios. Es como si ya le inculcaran cierta conciencia a las computadoras. A mi hijo perdón que diga a mi hijo, no a mi hijo mayor, pero es un ejemplo claro. Me mandó un video donde estaba dando una conferencia en inglés en Europa, en una convención de ingenieros mecatrónicos en robótica, etc. Y él dándoles conferencias a los ingenieros. Me mandó el video y él en inglés hablándoles. Y le dije, oye hijo, ¿y de qué le hablabas? Y dice, de los robots sexta generación, me dice. Y me quedo, ¿y qué son esos robots sexta generación? Son robots que te diseñan, son diseñadores, dice. Oh, caray, me quedé. ¿Y eso en qué consiste? Ya me soltó un rollo, ¿no? Y vi el video y los ingenieros de allá, miren, no pierden detalle de estarlo oyendo, estarlo escuchando. En serio, me emocioné cuando vi a mi hijo, pues, oye, verlo en otro continente, dándole conferencias a otros ingenieros, pues él más o menos me orientó sobre eso. Hay una programación específica de los robots sexta generación, que así va avanzando la ciencia. O sea, ya ahorita las computadoras cuánticas ya empiezan a manejar ya no los códigos binarios, sino que van más para allá, ¿sí? Ya empiezan a desarrollar cierta inteligencia que no tiene que ver con los dualismos y antagonismos que rigen en este plano físico, y es en lo que se basa el código binario. Incluso el código binario se basa como en un fotón abierto, un fotón cerrado, o una corriente eléctrica abierta, otra corriente eléctrica cerrada. Hay términos ahí que no los domino, no es mi especialidad, pero se maneja en términos de antagonismo, dualismos y de opuestos. Entonces, esa tecnología sextadimensional para sacar un conocimiento de un cerebro a otro, pues va más allá, tiene que ver con niveles vibracionales y niveles cuánticos. Me trato de dar una idea cuando habla el maestro de cierto Dios que está en una región, el anillo no se pasa, algo así dice. El anillo no se pasa, donde ni los dioses pueden pasar.
Y dice, allí está el ser más exaltado del cosmos, dice. Y yo digo, más exaltado que Jesús, más exaltado que un hombre infinito. Ahí está el ser más exaltado del cosmos. Y es la síntesis de todos los sonidos del universo, del cosmos. Ah, cuando habló de la Isis. Sí, así es. Ese ser tan exaltado es la síntesis de todos los sonidos del universo. Yo lo visualizo como alguien como Jesucristo, que se fue a otros infinitos y miles de galaxias y todavía siguió interiorizando al grado de interiorizar en los niveles vibratorios de cada infinito. Primero de cada planeta, cada galaxia, cada sistema solar, cada galaxia, qué nivel de vibración en cada infinito. Y logró pasar por ciertos procesos de interiorización y se vino a convertir en el más exaltado del cosmos, que es la síntesis de todos los sonidos del universo. Y ser la síntesis de todos los sonidos del cosmos, del infinito, perdón, tuvo que haber penetrado en los niveles vibratorios. Uno piensa como si fuera un hombre, un retrasado mental, perdónenme la palabra, pero así estamos los humanoides, los terrícolas. Siempre buscamos ubicar las cosas extremas. Odio, no odio. Amor, desamor. Frío, caliente. Alto, bajo. Cuando estos seres se fueron a profundizar en niveles vibratorios. Por decir algo, ya para entrar otra vez al tema, pero es que todo esto sirve para la comprensión del ego y para interiorizar. Cuando el maestro Samael siempre le decía a un discípulo, estudia a Emmanuel Kant, que tiene un libro que se llama Crítica de la razón pura, para que aprendas a responder a los estudiantes. Ok, yo me lo devoré, Crítica de la razón pura. Pero después hizo un segundo libro que es Crítica de la razón práctica, que ahí sí ya no pude, me rendí, o sea, no, sentí que me reventaba la cabeza. Porque uno como terrícola buscas un fenómeno, un efecto, y estableces una causa. Pero Emmanuel Kant se va como 3 causas más atrás. O sea, eso que tú defines como causa del ego, causa de tus errores, causa de tal cosa, en realidad obedece a una causa intrínseca que tú tienes y no la ves. Y esa causa intrínseca obedece a otra causa. O sea, entonces te lleva como 3 causas más atrás de lo que tú consideras causa. Y dije, no puedo, ahí troné, o sea, sentí que me dolió la cabeza el ir discerniendo cada párrafo de Emmanuel Kant de Crítica de la razón práctica, donde habla de la causa de nuestros actos. En Crítica de la razón pura te habla de la causa de nuestro interior, de lo que es la psiquis, de lo que es la parte abstracta interna. Pero en Crítica de la razón práctica ahí te lleva a la causa de tus actos. Y ahí sí ya troné, porque uno está acostumbrado a ver una sola causa que origina cierto efecto, pero irte a la causa de lo que consideras causa. Yo imagino que así es lo del ser más exaltado. Exacto. Que va por ahí. Exacto, o sea, ya se fue hasta lo último, lo que es el estudio de la vibración. De la vibración, exacto. Así, la vibración. Que la vibración origina el sonido, origina la luz, el calor, magnetismo, todo. Y vino a ser el más exaltado del cosmos, del infinito. Y para allá va el Cristo. Para allá va el Cristo, o sea. Sí, porque para ser el más exaltado del cosmos, del infinito, es porque entró en los misterios vibracionales de la creación, de la ley de causación cósmica de todos los infinitos. O sea, esto tiene grados y más grados de sutileza. Fíjese que ahorita que estaba hablando de estas máquinas que dicen, me quedé pensando. Sí, o sea, un cerebro es muy potente, ¿no? Pero ahorita que hablamos de vibración y todo eso, yo creo que queda conectado a una parte sextadimensional donde se encuentra todo el conocimiento, ¿no? Y aún más allá. Y aún más allá. Porque la vibración se origina desde que el verbo lo usaron los dioses para crear. Okay. Desde ahí se origina la vibración. Desde el momento en que todo salió de la supraoscuridad
de la Ein y el Ein Sof para originar el primer cosmos, que es el protocosmos en el Ein Sof Aur. Ahí empezaron los primeros desgloses de la luz, desdoblamientos de la luz, que son precisamente desgloses vibracionales, pues. El fuego mismo, dice el maestro, el verbo es fuego granulado. Sí, pero hay una vibración que va concatenada, atada a esa granulación. Hay una vibración. Entonces, yo me imagino que entró a los misterios de la vibración del mismo absoluto. Ahorita recordé algo. Había un gato que yo tenía y el gato no hacía nada, o sea, nada más llegaba a comer y estaba gordo, ¿no? Y un día lo agarré. Tú, no sé, lo regañé, no sirves para nada, le empecé a decir, nada más vienes a comer, no sé qué. El gato se fue de la casa. O sea, y ahorita que estamos mencionando el verbo, dije, bueno, o sea, ellos tienen una comprensión, no habla español el gato, supongo, pero sintió la vibración. La vibración, ¿no? Sí, sintió todo el... Sí, ahorita. Toda esa cuestión sintió. Sí. Bueno, entonces entonces estamos muy lerdos en cuanto a la cuestión del ego, o sea, siempre encasillados en cuestiones extremas, odio, no odio, pereza, no pereza, ira, no ira, cuando hay que aprender a captar de las formas más sutiles como impulsos volitivos, y esos vienen desde el mundo causal. Sí, eso viene desde el mundo causal. Y después es entender otros también principios egoicos que tienen que ver con los pecados del alma y tienen que ver con el Buddhi y con el Atman. Hasta en ese entonces se habrá penetrado en los 49 niveles del subconsciente. Hasta en ese entonces se habrá penetrado en los diferentes niveles del subconsciente. Cuando tratemos de ahondar en ver al ego no como una reacción, una emoción, una reacción egoica de ira, de energía, etc. Cuando lo visualicemos aún en la forma más sutil como una vibración volitiva, así, ya no impulso volitivo, sino una vibración volitiva que todavía ahí está, ¿sí? Por eso es que el maestro habla que para los procesos de las tres montañas, ya en los últimos, cuando se baja a los infiernos, ya es ir por esa inteligencia atómica del ego. Hay una vibración todavía ahí que queda egoica, que hay que sacarla. Y por eso el trabajo en las infradimensiones de la segunda montaña y en la tercera montaña también. Sí, ya son los últimos estratos. Y ahorita les decía, y para complementar, para no dejar esto incompleto, en el absoluto, la creación se basó en las tres fuerzas, en que las tres fuerzas tienen que coincidir para originar una creación, las tres fuerzas. Pero sucede que en los infiernos las tres fuerzas no coagulan, sino que ahí todo se destruye, los cuerpos se destrozan. Personas que han tenido experiencias en los infiernos, pues han visto los cuerpos destrozados, todo destrozándose contra las rocas, estrellándose, quebrándose, cabezas que se voltean, brazos que se quiebran, todo es destruir. Las tres fuerzas se alejan. Y dice el maestro que son las leyes de los infiernos, son átomos del absoluto. Si hablamos de que el noveno círculo tiene 864 leyes, estamos diciendo que son 864 átomos del absoluto. Entonces, ¿qué grado de desintegración tiene que haber en el absoluto? Porque las tres fuerzas no coinciden. Cuando las tres, ahí es las tinieblas del no ser, del no existir, del no yo, del no mismo, ¿sí? Por eso es tan importante esa desintegración que busca el ego, o sea, esa integración que busca el ego como entidad, como algo que existe, como entidad separada, individual, o sea, y se tiene que comprender para aniquilarlo hasta en las formas más sutiles, hasta en las formas más sutiles. Y dice el maestro, saben ustedes, por ejemplo, en estas galaxias las tres fuerzas convergen, positivo, negativo, neutro, y todo está creado. Pero también existen las antigalaxias, o sea, donde predomina la antimateria, donde las tres fuerzas
se alejan. Ahí es las tinieblas del no yo, del no ser, de la no existencia. Y en lo personal, cuando el maestro habla de eso, porque no quiso profundizar, ahí tiene que ver con seres que ya se están procesando en el absoluto, porque dice que hay procesos de exaltación que no lo podemos imaginar en el absoluto. Porque ahí todo es desintegración. Cuando aquí todo lo rotulamos porque ya existe, ya coaguló, ya cristalizó y creemos que el conocimiento está ahí, cuando falta el conocimiento de cuando las tres fuerzas se alejan, se dispersan, como es en el absoluto. Cuando las tres fuerzas quieren converger en el absoluto, ahí hay cierta manifestación del ego, del yo. Entonces, en esas galaxias de antimateria que menciona el maestro, que no dilucida mucho, tienen que ver con el primer cosmos, con el protocosmos, esas galaxias de antimateria. ¿Por qué? Porque se originaron y están ubicadas en el Ein Sof Abur, ¿sí? Que todavía pertenece al absoluto. Todavía no está el desdoblamiento del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son las tres fuerzas. Ya me metí con cábala. Sí. Estamos con el ya me metí con cábala, ¿no? Pero es que todo es la misma comprensión. Entonces las tres fuerzas convergen a partir del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí, ya para que ya la creación venga a originarse. Por eso es que el protocosmos, dice el maestro, son soles espirituales. Soles espirituales que sustentan todo lo que se manifiesta en la creación de cualquier sistema solar. De cualquier sistema solar. Y las galaxias de antimateria se corresponden con ese protocosmos, porque tienen su centro de gravedad, vamos a decirlo así, en el Ein Sof Abur, que es la parte más externa del absoluto, en donde las fuerzas se siguen dispersando, pero ya existen desdoblamientos de luz que tienen que ver con esas galaxias de antimateria, donde se procesan esos seres exaltados que ya son procesos del absoluto. Es algo que tenemos que meditar, que reflexionar, porque son misterios de Dios y se puede penetrar en esos misterios de Dios si realmente realizamos cierta introspección dentro de uno. Cierta introspección dentro de uno. Y son procesos que tenemos que revivir. Ese ser, el más exaltado del infinito, del cosmos, que es la síntesis de todos los sonidos, ese hombre profundizó hasta en el protocosmos, en esa parte del absoluto donde se origina toda vibración. Porque es muy complejo esto de la vibración, o sea, tenemos que atar la vibración a movimientos moleculares, movimientos energéticos, cristalizaciones de cuantos para la energía. Y el que sea la síntesis de todos los sonidos del cosmos, por eso es el más exaltado, tuvo que haber penetrado en esos misterios de la Ein Sof Abur, y donde se originan ya los primeros matices de luz, desdoblamientos de luz. Por eso es que el maestro dice que, y ya lo hemos comentado, que el protocolo no se pudo haber creado en el Ein y en el Ein Sof, porque ahí reina la supraoscuridad. Eso no lo explica, lo decimos nosotros. Ahí reina la supraoscuridad del absoluto, y es en el Ein Sof Abur donde se inician los desdoblamientos de la luz. Por eso se habla de soles espirituales, ¿sí? Donde empiezan las primeras manifestaciones de luz, y de ahí vienen los Elohim que cantan, ¿no? Que uno se polariza en el altar, otro más abajo en la parte media y otro en la parte baja, y mediante el cantar originan, mediante desdoblamientos del verbo del fuego, los matices y desdoblamientos de la luz. Es algo hermoso la cábala, pero entendiendo esos misterios ya ustedes explican lo que les pregunten. Sí, ahorita estoy carburando. Lo que les pregunten, y es algo que tenemos que escucharlo bien. Mañana vamos a dar otra plática completa de cábala desde principio a fin, para que ya se lo metan bien en la cabeza y puedan dominar eso. Por ejemplo, yo ahorita con lo que está platicando, yo me estoy imaginando, ¿no? Pero ese ser que dice, por ejemplo, pertenecería a una galaxia de antimateria también. ¿Podría él penetrar? Exacto, sí, porque los procesos del absoluto, la principal cualidad son los mismos átomos de las infradimensiones, donde la materia no se permite. Ahí todo se tiene que desintegrar. Y me está entrando así como que, bueno, ¿qué grado de profundidad de muerte o qué tendría ese ser
Porque Sí. en una de mente, o sea, incluso mentalmente, ¿no? Porque si se mete en una galaxia y genera una creación de materia, pues ahí todo, o sea, me lo estoy imaginando todo, ¿no? De que si dentro de esa galaxia él pudiera generar con su mente materia, como dicen los científicos, que la materia y la antimateria no se llevan, que hacen explosiones de no sé qué, podría ser por ahí. Por eso es que dice el maestro que los procesos dentro del absoluto no son más que estados de sentirse integrado y fusionado con el Padre, con el Adi Buda. Cualquier diferenciación que haya con respecto al Padre, al Keter o al Adi Buda, Sí. ya es el primer tinte de ego. Dice el maestro que muchos maestros son evaluados para poder ingresar al absoluto, y siempre me acuerdo de San Francisco de Asís, que él dijo: quítense que ahí voy, ¿cuál evaluación ni que nada? Si es la desintegración absoluta, San Francisco de Asís. Creo que eso de la galaxia antimateria y el ser ese que dice tiene que ver con estar ahí sin generar algo. Siento que una estar, creación. una creación, siento que Sí. estar en esa galaxia es una responsabilidad. Ya pues estás integrado a ser lo que quieras, ¿no? Pero va a ser una responsabilidad enorme si no vuelas todo o algo pasa. Porque así son estas cosas. Sí, son misterios. Por eso es que Son misterios. en el Ain y en el Ain Sof, donde reina la supraoscuridad, cosa que no es en el Ain Sof Aur, ahí pues son las tinieblas del no ser, del no yo, del no existir. La supraoscuridad, dice el maestro, para alguien que ya no tiene ego, es luz increada, dice. Fíjense, la supraoscuridad del absoluto para alguien que no tiene ego es luz increada. Pero alguien que tiene ego se horroriza, se espanta. Por eso es que en los estados del vacío iluminador, dice el maestro, uno vivencia ese estado del absoluto, lo vivencia, pero el ego, al sentirse que ya no existe, que ya no es, que ya no piensa, que ya no siente, que no tiene individualidad, que no es una entidad separada, se aterroriza y uno se levanta de la cama y el corazón tum, 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 se quiere salir porque el yo que cargamos sintió terror de sentir que ya no es, que ya no existe, que ya no piensa, ¿sí? Ahí son las tinieblas del no ser, pero esas tinieblas es luz increada para el que no tiene el ego. O sea, ¿cómo entenderlo, no? Sí. Y hemos tenido experiencias donde esa luz increada, no sé si otros la hayan tenido, entra de todos lados. Si hay cierta abertura, cierta vitral, cierta ventana, lo que sea, entran rayos así directos, como si hubiera un sol aquí, otro sol acá. O sea, proviene de todos lados esa luz. No sé si la hayan tenido, pero sí muchas veces hemos tenido esa experiencia nosotros. Y eso nos ayuda a comprender toda esta cuestión. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a seguir. Vamos, sí, Vamos a seguir. Después de esta breve introducción, ok.